Hola amigos y gracias por estar con nosotros. Seguimos adelante con nuestro propósito de completar la Universidad del Éxito de Ogmandino. Y hoy vamos a tener la lección 37, así que muchas gracias por estar con nosotros. Aquí vamos. Lección 37. ¿Cómo evitar la trampa de la competición? Si usted siempre ha creído ser una persona muy competitiva, es un hábito necesario para el éxito. Prepárese para una sorpresa. Willard y Marguerite Beecher. Esta lección puede abrirle los ojos a algunas verdades sobre usted mismo y los demás que nunca había considerado antes. Tomada del libro Beyond Success and Failure de Willard and Marguerite Beecher, que traduce Más allá del éxito y el fracaso. Ataca un concepto que la mayoría de nosotros hemos aceptado a pies juntillas desde la más temprana juventud, la creencia de que la competición es buena para nosotros. Durante toda nuestra vida se nos ha dicho que debemos competir para triunfar y que si conseguimos ser más espabilados, más astutos y más capaces que los demás, nos alabarán por nuestras victorias y seremos recompensados con todos los atributos del éxito. Desde los campos de la liga infantil a los despachos de los jefes de las grandes corporaciones, el grito de guerra se extiende sobre la tierra, es el mismo. Aplastad a los otros tipos. Son contadas las ocasiones en las que no importa nuestra edad o posición. Transcurre un día, aunque no nos encontramos compitiendo por algo, ya sea un nuevo cargo creado en nuestra empresa o la última plaza de aparcamiento en un centro comercial. ¿Hay una mejor manera de vivir que no sea en el infierno cargado de tensión de la competición permanente? Usted puede apostar todo su dinero a que la hay, y la palabra clave es iniciativa. La iniciativa es todo aquello que no es la competición. Cada desafío que usted acepta, cada problema que resuelve requiere una iniciativa personal. La iniciativa genera una confianza en uno mismo, donde usted fija las reglas. Mientras que competir con los demás significa que usted les permite a ellos que le fijen sus metas, sus valores, sus recompensas. Por favor, lea esta lección lentamente. Prepárese para subrayar cada afirmación que le parezca contradictoria con todo aquello que le habían hecho creer. Piense en los descubrimientos que hará aquí y lo que pueden significar a la hora de comportarse en el futuro. No lo olvide. La competición siempre pondrá su vida en las manos de otros, mientras que la iniciativa le da la libertad de escoger su propio destino. La competición esclaviza y degrada a la mente. Es una de las más extendidas y ciertamente la más destructiva de todas las muchas formas que adopta la dependencia psicológica. Llega un momento en el que, si no se supera, produce un individuo estereotipado, mediocre, imitativo, insensible, quemado y obtuso, que carece de iniciativa, imaginación, originalidad y espontaneidad. Está humanamente muerto. La competición produce zombies. La competición es un proceso o una variación del comportamiento habitual que nace de un hábito de la mente. Se origina por nuestra necesidad de imitar a los demás durante los primeros años de infancia. Pero es una señal de infantilismo persistente si todavía nos domina después de la adolescencia. Es una señal de retraso en el desarrollo psicológico, una infancia persistente del tipo el mono ve, el mono hace, estamos atrapados en la imitación. Una vez que se manifiesta como una manera habitual de mirar las relaciones interpersonales, contamina todas nuestras relaciones.
Se convierte en una manera de relacionarse con el mundo y con otras personas y de afrontar situaciones. La competición hace mucho daño porque priva al individuo de la iniciativa y la responsabilidad personal. El hábito de competir está tan extendido que muchas personas creen que es una ley de la naturaleza. A menudo se presenta la competición como una gran virtud que debe desarrollar todo el mundo. Este es un error muy costoso, puesto que las capacidades humanas se desarrollan adecuadamente solo con la cooperación, con una condición de reforzamiento. La competición siempre está en el polo opuesto a la cooperación y de esta manera frustra la iniciativa individual humana. Este desafortunado malentendido surge del hecho de que las personas parecen ver un parecido superficial entre la iniciativa y la competición. Muchos incluso la consideran iguales y eso es como confundir una seta venenosa con otra comestible. A menos que veamos claramente la diferencia entre las dos, no podremos evitar los males que acompañan a la competición. Esta intenta de todos los sentidos imitar a la iniciativa. Pero la triste realidad no desaparece. Competimos con los demás solo en aquellas situaciones en las que tenemos miedo y nos falta iniciativa. Aquellos que pueden, hacen. Aquellos que no pueden y no se atreven, imitan. La iniciativa es la más valiosa de las virtudes. Es una necesidad vital para todos. Dado que todos los problemas humanos reclaman actividad, los problemas humanos no se resuelven allí donde falta la iniciativa personal. La confianza en uno mismo no es posible sin iniciativa y la persona no puede satisfacer sus propias potencialidades a menos que tenga confianza en ella misma física y emocionalmente. Nada puede ocupar el lugar de la iniciativa personal en la vida de un individuo. Es por esta razón que debemos darle un valor tan alto a la iniciativa y al individuo que la ha desarrollado. La iniciativa es el opuesto de la competición y una significa la muerte de la otra. La iniciativa es la cualidad natural de la mente libre. Como las estocadas de un esgrimista, es totalmente espontánea e intuitiva en su respuesta a la hora de enfrentarse a las situaciones a medida que surgen. La mente libre nos permite ser una persona dirigida desde el interior, cuyas respuestas en acción son automáticas. Por el contrario, la competición no es más que una respuesta imitativa que se retrasa mientras espera una indicación de alguien cuya cabeza nos parece más alta y que ha sido elegido por nosotros para marcar el paso y la dirección de nuestra actividad. En resumen, la iniciativa produce una acción espontánea, mientras que la competición solo produce una reacción retardada al estímulo de la liebre. La competición nace de la dependencia. Imita a la iniciativa de una manera engañosa y de esa manera nubla nuestro entendimiento. El individuo competitivo se entrena para correr más que la liebre y quizá creamos por el resultado que él está disfrutando de los frutos de la iniciativa. A menudo desarrolla una gran capacidad de forma tal que parece competente. Como resultado de su éxito, a menudo se le sitúa en una posición clave donde debe originar y organizar una política en una situación no estructurada que requiere una planificación o actividad independiente, imaginativa y original. En tales situaciones, no es capaz de funcionar con inventiva porque se ha preparado a sí mismo solo para superar a la liebre o imitar patrones existentes. Carece de la libertad mental para crear o improvisar nuevas formas. Pasa sus días de trabajo metido en una trampa.
Para liberar a la mente del hábito de la competición, debemos ver en detalle el proceso por el que la mente acaba atrapada por la competición. La manera de salir de una trampa es saber cómo ésta está construida. Solo entonces dejará de ser una trampa. Para librarse del estrangulamiento de la competición, hay que aumentar la confianza en uno mismo. Dado que la competición solo puede surgir de la falta de confianza, es así de sencillo. El depender de uno mismo consigue aquello que la competición nunca logrará. Como hemos dicho, la persona competitiva convierte en liebre a aquellos que ve a su alrededor y que levantan las cabezas más altas que la suya. Al hacerlo, abdica a su legítimo derecho de nacimiento. Después de renunciar a su propia iniciativa, comienza la lucha por superar a aquellos que ha colocado por encima de sí mismo. De esta manera, se vuelve ciego a sus propias potencialidades interiores y, con el tiempo, queda totalmente sometido a la influencia hipnótica de las liebres que él mismo ha elegido. Se siente hipnotizado por ellas. Entra en una condición de dependencia total respecto a una dirección exterior, en el sentido de que utiliza a los demás como los ciegos que usan un perro guía. No se atreve a utilizar su propia intuición y espontaneidad. De esta manera, está en un estado de continua irresponsabilidad, sin utilizar su mente para nada y limitándose a reaccionar frente a los demás. Si ellos estornudan, él se resfría. Un viejo monje zen llamado Rinzai resumió su impaciencia con tales individuos con estas palabras: si en vuestro camino os encontráis con Buda, matadlo. Oh discípulos de la verdad, haced un esfuerzo por libraros a vosotros mismos de todo objeto. Oh vosotros con ojos de topos, yo os digo, ni Buda, ni enseñanza, ni disciplina. ¿Qué es lo que estáis buscando incesantemente en las casas de vuestros vecinos? ¿No comprendéis que estáis poniendo una cabeza más alta que las vuestras? ¿Qué es entonces lo que os falta en vosotros mismos? Aquello que tenéis en este momento no difiere de aquello con lo que está hecho Buda. Es evidente que el hábito de la competición está basado en o relacionado con otro hábito, el hábito de hacer comparaciones. Nos comparamos a nosotros mismos por encima o por debajo de otros. Tememos a aquellos que imaginamos por encima de nosotros porque los vemos como figuras autoritarias que están en posición de impedir nuestros progresos o castigarnos. Tememos a aquellos que imaginamos por debajo de nosotros. No vaya a ser que intenten desplazarnos en un esfuerzo por situarse encima de nosotros. De esta manera, la vida nos parece un enorme y peligroso juego donde estamos siempre rodeados de enemigos sobre los que debemos destacar y triunfar, o al menos nos imaginamos que es así. El infierno interior de la persona competitiva es que se marca a ella misma en su propia meta como de segunda clase, carente de iniciativa y originalidad. Un seguidor. Es ese sentimiento el que lo empuja implacablemente a competir. La persona segura de ella misma no siente ningún deseo de competir o probarse a ella misma, a ella o a los demás. En resumen, toda competición se basa en un comportamiento de segunda clase o derivado. Un cuerpo sin cerebro, incapaz de encontrar su propio camino o escoger sus propios objetivos. Tiene que apoyarse y depender de la liebre, de su propia y envidiosa elección. La comparación genera miedo, y el miedo engendra la competición. Creemos que nuestra seguridad depende de acabar con lo que está por encima de nosotros a través de derrotarlo en su propio juego.
No tenemos tiempo para disfrutar de ningún juego nuestro ante el riesgo de perder terreno en nuestra carrera contra los demás por la posición y el ascenso. No podemos descansar ante el riesgo de que aquellos que están por debajo de nosotros nos adelanten al amparo de la noche cuando no estamos vigilantes. Cuanto más alto subimos, mayor será nuestro miedo a caer. Por lo tanto, vivimos atemorizados, con independencia de si ganamos o perdemos en las escaramuzas del día a día. Este tipo de sugestión es una forma de monomanía, en la que alguien se subordina a sí mismo a las órdenes de otras personas a las que acepta como encarnación de la autoridad. En otras palabras, nuestra total dependencia de dicha persona nos lleva a no hacer el más mínimo caso de todas las otras señales de nuestro entorno. Perdemos la capacidad de ver y oír lo que es claramente visible a nuestro alrededor. Nos aferramos a las formas tradicionales del juego de que él nos induce a ganar. En consecuencia, sacrificamos toda nuestra capacidad innata para responder espontáneamente a las realidades de la vida. Solo podemos ver, oír y responder indirectamente a través de los ojos y los juicios de aquel a quien imitamos u obedecemos. Esta pérdida de capacidad de ver, oír o responder a la realidad emergente es el factor más dañino de la competición y su despreciable lucha entre la dominación y la sumisión. El deseo de ascender por encima de los demás y por la posición personal conduce a una degradante dependencia de la opinión de otras personas y a un patético deseo de palabras de alabanza de su parte. El deseo de alabanza va acompañado del terror a la desaprobación de los demás. De esta manera, la mente está esclavizada por el deseo de la opinión favorable de aquellos que nos rodean. Por tanto, se puede decir que las necesidades de reconocimiento personal es puramente infantil. El individuo competitivo y ambicioso es, por consiguiente, un pobre desgraciado que continúa atrapado en su deseo infantil de convertirse en el hijo favorito. Como un mendigo, extiende su platillo delante de los demás para que le den la limosna de su aprobación. Correrá, saltará, robará, mentirá, asesinará y hará lo que crea necesario para conseguir las alabanzas que ansía. Necesita impresionar como sea y poseer así la cabeza que pone por encima de la propia. Dado que todavía ve la vida como un niño o como un ciudadano de segunda clase, todos sus esfuerzos por situarse en cabeza solo sirven para confirmar su manera habitual de ver a los demás y de atarse a ellos. Continúa por este camino hasta que alguien le ayuda a romper el hechizo hipnótico que lo domina al demostrarle lo que ha sido y lo que hace. Una de las actitudes emocionales básicas que genera la competición es el sentimiento de hostilidad. No existe nada que sea una competición amistosa. Toda competición es hostil. Nace del deseo de conseguir una posición dominante y de imponer a la sumisión a los demás. El deseo de dominar, a su vez, surge del deseo de utilizar y explotar a la otra persona, psicológica o físicamente. Este deseo de explotar a los demás nos sitúa en polos opuestos con los demás. Interrumpimos la cooperación y perturbamos a los demás con medios activos y pasivos. Insistimos en cambiar las reglas del juego para ponerlos en desventaja y para darnos a nosotros una posición preferente. Nos irritamos fácilmente si las cosas ocurren de cualquier manera que no sea la nuestra. Aquellos a los que no podemos utilizar nos resultan aburridos y no les hacemos caso y los menospreciamos. Nos sentimos cómodos con los demás solo cuando tenemos una situación favorable y los demás
no tienen que mirar más abajo. El individuo competitivo siempre es mal jugador. Apenas soporta ninguna situación en la que no esté por delante de los demás. Si cree que no puede ganar, se enfuruña y quiere estropear el juego a los demás, o pierde el coraje y el interés en el juego, así que se retira. Asimismo, solo participará en aquellos juegos o funcionará en aquellas situaciones donde tenga una buena oportunidad de dominar. El espíritu de la competición es opuesto al espíritu del juego. La persona competitiva es incapaz de juzgar por mero placer, porque debe ganar o causar una buena impresión. Esto es fácil de ver en las personas que juegan a las cartas. El jugador competitivo siempre quiere ganar. Gime y sufre si le toca la mala mano. Se amarga y se compadece cada vez que pierde una mano y culpa a los demás de su mala fortuna. Si tiene buenas cartas, se vanagloria e intenta que los demás envidien su buena suerte. Para él, todo el juego solo es un ejercicio de odio. Si se atreve, hará trampas para ganar. Para él, lo único que cuenta es ganar, no el juego en sí. Se ha dicho que el mundo está dividido entre personas que odian y personas que crean. Esto es fácil de comprobar si miramos a las personas en una partida de cartas. El jugador competitivo en las cartas o en el juego de la vida no tiene alegría. Vive con el miedo de perder, pero la persona emocionalmente segura de sí misma juega a las cartas por diversión. Para él no existe una mala mano, porque no le importa si gana o pierde la partida. El proceso de jugar es su alegría. Una mano le resulta tan interesante como la otra, porque ninguna es parecida. Su placer es ver exactamente los fascinantes patrones que aparecen mientras se desarrolla el juego y donde puede encajar sus cartas en este siempre cambiante flujo de circunstancias. Juega intuitivamente y sin el más mínimo temor, dado que está libre de cualquier necesidad de ganar o perder. Toda su mente es libre para disfrutar de todo lo que ocurra y puede asumir cualquier riesgo con sus jugadas o seguir cualquier intuición que tenga sobre cómo jugar su mano. Su única meta es ver qué pasa, explorar y descubrir potencialidades, no probarse a sí mismo. En resumen, la persona competitiva funciona a partir de un miedo constante. El miedo siempre nos limita y degrada. Nunca podremos alcanzar nuestra capacidad potencial en el clima de miedo que genera la competición. La dependencia lleva al miedo. El miedo lleva a las comparaciones. Las comparaciones llevan a la competición y la competición acaba por destruirnos al degradarnos a la imitación, la conformidad, el infantilismo o la mediocridad. La dependencia y la imitación nunca llevan a la creatividad y la independencia. La libertad solo llega cuando no ponemos ninguna cabeza por encima de la nuestra.